Hola, buenas noches, buenos días. Soy Janet Parra, pediatra de urgencias de la Clínica Universitaria Colombia y hoy vamos a hablar de las acciones para el fortalecimiento de la vigilancia del sarampión y la rubiola, vigilancia de viruela símica y vigilancia de la varicela. Acá podemos ver el estado del sarampión en el mundo, del cual les voy a hablar en un momento, pero es importante ver cómo los países del tercer mundo tenemos varios casos de sarampión. Y hay unos en zonas especiales en África donde hay mayor incidencia y prevalencia de sarampión. Vamos a revisar el protocolo de la varicela del Instituto Nacional de Salud, las fichas de notificación de rubiola y sarampión, el protocolo de rubiola y sarampión del Instituto Nacional de Salud y el protocolo de viruela símica del 29 de noviembre del 2022. Entonces, el marco estratégico contra el sarampión y la rubiola del 2021 y del al 2030 de la OEPS tiene como visión un mundo libre de sarampión y rubiola. La erradicación es el objetivo final y es factible. Pero tenemos un grave problema, que la cobertura de la primera dosis de vacuna contra el sarampión se redujo al 81% en el 2021, dejando 5 millones más de niños sin vacunar que en el 2019. Tenemos 25 millones de niños que son vulnerables al sarampión y otros 15 millones de niños que recibieron solo su primera dosis, pero no su segunda dosis de vacuna, motivo por el cual todos los médicos y todos los pediatras tenemos que estar alineados para que los niños tengan las coberturas de vacunación y Colombia mantenga una cobertura de vacunación mayor del 95%. Acá podemos ver la situación de sarampión en las Américas del 2017 al 2022, según la OEPS. Los datos del 2022 están hasta octubre del 2022 y vemos cómo el sarampión ocasionó 87 muertes en el 2018, en el 2019 20 muertes, en el 2020 11 muertes, en el 2021 no hubo muertes, pero en Brasil se detectaron 676 casos y en el 2022 en Argentina se detectaron 2 casos de sarampión, 43 en el Brasil, en Canadá 3 y en Estados Unidos de América 24 casos. Acá podemos ver también la situación de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita tras la interrupción del virus endémico, cómo ha disminuido la rubiola congénita hasta en el 2021. Estados Unidos fue el único que reportó rubiola congénita. Esta es la cobertura de sarampión para la primera dosis de la vacuna en niños menores de 1 año en la región de las Américas y vemos que como en Colombia tenemos una cobertura de vacunación entre un 80 y un 89% con una meta para lograr hasta el 95%, pero nos podemos dar cuenta cómo en nuestras fronteras estamos rodeados de coberturas de vacunación menores al 80%. Por eso tenemos que tener una campaña muy importante para la vacunación en Colombia. Nuestra cobertura de vacunación para el año 2021 está acá alrededor del 86%. Y para la cobertura de la segunda dosis de vacunación para sarampión y rubiola, para la triple viral, es del 2022. También es del 86%. Y vamos a hablar un poquito de las enfermedades. El sarampión es una enfermedad exantemática causada por el género Morbillovirus de la familia Paramoxiviridae. Se transmite principalmente por medio de gotas y su periodo de incubación es de 7 a 21 días con un promedio de 14 días desde la exposición hasta la aparición del exantema. Acá podemos ver la presentación del exantema del sarampión. El periodo de transmisibilidad desde 4 días antes de la aparición del exantema, 1 o 2 días antes del inicio de la fiebre, hasta 4 días después. La mayor infectividad se produce 3 días antes del inicio del exantema. El reservorio, el ser humano es el único huésped natural del virus del sarampión. Tiene la primera fase, que es la fase prodrómica, preexantemática o catarral, que se caracteriza por fiebre de 38 a 40 grados centígrados, tos, coriza y conjuntivitis. Se caracteriza también por manchas de Koplik, que es un enantema con unos puntos blancos de 1 o 2 milímetros de diámetro rodeados de una zona enrojecida en la encara interna de las mejillas, la línea de Simpson, pequeñas zonas hemorrágicas en el párpado inferior y las manchas de Hermann, que son unos puntos blancos o grisáceos de 1 milímetro de diámetro en las amígdalas.
La segunda fase, que es la fase exantemática o eruptiva, se presenta al tercer o cuarto día. Es una erupción característica con manchas rojas parduzcas que comienzan en la cara y después se generalizan. Dura de 4 a 7 días y a veces termina con una descamación física. No se los olvide, manchas rojas parduzcas que comienzan en la cara y después se generalizan. El sarampión tiene complicaciones tempranas, que es la infección del oído, que es la complicación más común y puede llevar a sordera permanente. La diarrea puede causar con diarrea y la neumonía, que es la causa más común de muerte por sarampión. Entonces la otitis media es la complicación más común y la neumonía es la causa más común de muerte por sarampión. Acá podemos ver una radiografía de un niño con neumonía por sarampión. Las complicaciones tardías se presentan después de los 15 días y son el ADME, la encefalitis desmielinizante aguda, el MIBE, que es la encefalitis por cuerpos de inclusión por sarampión, y la SSPE, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. Datos importantes del sarampión: 1 de cada 20 niños con sarampión contrae neumonía, 1 de cada 1000 niños que contrae sarampión desarrollará encefalitis y 1 a 3 de cada 1000 niños que se infectan con sarampión morirán por complicaciones respiratorias y neurológicas. La panencefalitis generalmente se desarrolla de 7 a 10 años después de que una persona tiene sarampión y el riesgo de desarrollar esta panencefalitis puede ser mayor para una persona que contrae sarampión antes de los 2 años de edad. El sarampión tiene mayor mortalidad en pacientes inmunocomprometidos y en niños desnutridos. Hablemos ahora un poquito de la rubiola. La rubiola es una enfermedad infecciosa exantemática viral altamente contagiosa y se caracteriza por fiebre, rash maculopapular difuso puntiforme con un prodromos de 1 a 5 días de fiebre leve menor de 39 grados, cefalea, malestar general, coriza y conjuntivitis. Su agente etiológico es del género Rubivirus y de la familia Togaviridae. Tiene un modo de transmisión por contacto con secreciones nasales o faringeas y un periodo de incubación de 14 días con un rango entre 12 a 23 días. Es más contagiosa cuando presenta la erupción y puede ser contagiosa 7 días antes hasta 7 días después de que aparezca la erupción. 25 a 50% de las infecciones son asintomáticas y el ser humano es el único huésped natural del virus de la rubiola. Presenta linfadenopatías posauriculares, occipitales y cervicales posteriores y precede al rash de 5 a 10 días. El exantema tiene máxima intensidad en el segundo día y desaparece al sexto día y no presenta descamación. Importante la rubiola es que puede dar el síndrome de rubiola congénita, que se caracteriza por problemas oculares como cataratas, glaucoma o retinitis pigmentaria. Produce sordera neurosensorial y microcefalia y produce cardiopatías como persistencia del ductus arterioso y estenosis de la arteria pulmonar. Este es el síndrome de rubiola congénita. Importante, pues nuestro esquema de vacunación en Colombia, la triple viral se debe colocar a los 12 meses con un refuerzo a los 5 años. Es una vacuna de virus vivos atenuados y los niños mayores de 11 años y adultos se le aplica la doble viral, que es sarampión y rubiola, y esta debe ser aplicada 4 semanas antes del embarazo. Las definiciones operativas de sarampión en la vigilancia integrada de sarampión y rubiola: tenemos caso sospechoso, todo paciente que presente fiebre y erupción maculopapular o exantema y además presente alguno de los siguientes síntomas: tos o coriza o conjuntivitis, inflamación de los ganglios linfáticos retroauriculares, cervicales, occipitales y artralgias. Ahí podemos ver unos casos de pacientes con sarampión y rubiola. Fiebre y erupción maculopapular, tos o coriza, inflamación de ganglios linfáticos retroauriculares, cervicales, occipitales y artralgias. Las definiciones operativas del caso para la vigilancia es: caso confirmado por laboratorio, pues presencia de IgM positiva o cero conversión o aumento de los títulos de la IgG, o una PCR positiva para sarampión o rubiola. El caso confirmado por clínica es un caso sospechoso de sarampión o rubiola que por cualquier motivo no se investiga completamente y no cuenta con una muestra adecuada. Se considera que todo caso confirmado clínicamente representa una falla del sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, un caso de sarampión o rubiola confirmado por clínicamente solamente es una falla del sistema de vigilancia epidemiológica. No olvidar eso.
Las definiciones operativas para casos de asociado a la vacuna. Es un caso sospechoso de sarampión o rubiola que puede clasificarse como descartado pese a demostrar positividad de las pruebas serológicas IgM, IgG y satisface los siguientes criterios. El paciente tuvo una enfermedad exantemática con o sin fiebre, pero no presentó tos u otros síntomas respiratorios que acompañan el exantema. El exantema aparece entre 7 a 14 días después de la vacunación. La muestra de sangre que contenía anticuerpos IgM específicos se obtuvo entre los 8 y los 56 días después de la vacunación y no se encontró en el campo detectar el caso índice de ningún caso. La investigación práctica y de laboratorio no pudo establecer otras causas y tampoco se pudo detectar el virus salvaje del sarampión o rubiola mediante pruebas moleculares. Las estrategias de vigilancia son la búsqueda activa comunitaria y parte desde la vivienda del caso sospechoso y se debe cubrir 5 manzanas alrededor del caso siguiendo las manecillas del reloj. La investigación epidemiológica de campo debe realizarse dentro de las primeras 48 horas siguientes a la notificación y en caso de muerte sospechosa se debe asegurar los procesos de necropsia, toma de muestras, procesamiento y envío de muestras al laboratorio de referencia para análisis patológicos y virológicos. Debemos garantizar la notificación de todo caso sospechoso. Debemos capacitar a los profesionales de salud en la identificación y notificación de los casos de sarampión y rubiola. Debemos asegurar la recolección y envío de muestras biológicas requeridas al laboratorio. En caso de ser positiva la primera muestra, debemos asegurar la recolección de una segunda muestra 15 días después de la primera. Y todo caso de sarampión o rubiola se debe realizar una notificación súper inmediata. Las acciones del laboratorio es obligatorio la recolección de suero, hisopado nasofaríngeo y orina. En caso de muerte, debemos asegurar un corte de tejido de 1 centímetro por 1 centímetro para faringe, pulmón, cerebro, riñón, hígado, y siempre que se obtenga un resultado positivo o dudoso para anticuerpos IgM, se debe solicitar la recolección de una segunda muestra de suero tomada 15 a 20 días después de la primera. Esta segunda muestra debe enviarse inmediatamente al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud para realizar la cuantificación de anticuerpos IgG para las 2 muestras de caso. Hablemos ahora un poquito de la varicela. La varicela es una enfermedad vírica aguda La varicela es una enfermedad vírica aguda y generalizada, altamente contagiosa, de comienzo repentino, con fiebre moderada, síntomas generales mínimos y una erupción cutánea de tipo maculopapular durante pocas horas y vesicular durante 3 o 4 días que deja costras granulosas. Su agente etiológico pertenece al género varicelovirus de la familia Herpes viridae y el modo de transmisión es contacto con las ampollas de una persona infectada o por dispersión aérea de secreciones respiratorias nasales o faringias. Tiene un periodo de incubación de 10 a 21 días y el periodo de transmisibilidad es de 5 días, 1 o 2 días antes del comienzo del exantema y persiste hasta que todas las lesiones están en fase de costra. Sin embargo, el contagio puede durar hasta el 5.º día después del inicio de las lesiones. El reservorio es el ser humano. Las complicaciones son sobreinfección bacteriana por estafilococo aureus o estreptococo del veto hemolítico, neumonitis viral, encefalitis, cerebritis, ataxia cerebelosa, meningitis, mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Reye, que es asociado a la administración de ácido acetilsalicílico, varicela hemorrágica, miocarditis, pericarditis, hepatitis y nefritis. También se encuentra la varicela neonatal, que se presenta 5 días antes del parto y 2 días después y tiene un riesgo de un 20% de presentar varicela neonatal, la cual puede ser fatal. Y la varicela congénita se presenta durante las primeras 20 semanas de gestación. Cuando la mamita presenta varicela en ese periodo de tiempo, el niño puede presentar hipoplasia de una extremidad, anormalidades en la piel, encefalitis, microcefalia, anormalidades oculares, retraso mental y bajo peso al nacer. Hablemos de la viruela símica. Este es del protocolo de noviembre del 2022. El agente es un ortopoxvirus de la familia Porphyridae. El modo de transmisión es transmisión de animal a humano, contacto con sangre, fluidos corporales, lesiones cutáneas de mucosas de animales infectados. De persona a persona puede verse por contacto con exudado de la lesión, saliva o secreciones respiratorias,
tiene un periodo de incubación de 5 a 21 días. El periodo de transmisibilidad es de 1 a 5 días antes de la aparición del exantema y persiste hasta que todas las costras se hayan caído. La mayor infectividad se produce 3 días antes del inicio del exantema. El reservorio son mamíferos y se desconoce el huésped natural. El caso probable son los criterios clínicos, la persona que presenta una lesión única o múltiple en cualquier parte del cuerpo, que puede ser mácula, pápula, vesícula o pústula, o una úlcera genital perianal con o sin proctitis, acompañado de fiebres, mialgias, linfadenopatía, cefalea y adenofagia. Los criterios epidemiológicos es tener uno de los siguientes antecedentes en los últimos 21 días. Contacto con un caso confirmado o probable de viruela símica. Antecedente de contacto estrecho, inclusive íntimo o sexual, con persona procedente del exterior. Nueva o múltiples parejas sexuales. Participación en eventos masivos o sociales, inclusive aquellos donde se tienen relaciones sexuales. Antecedente de contacto con animales vivos o muertos, potencialmente reservorios del virus. Paciente que según el criterio del médico o médico especialista, clínico o epidemiológico, es un caso probable. Y recién nacido, hijo de mujer, que fue un caso confirmado durante la gestación. El caso confirmado por laboratorio es un caso probable con resultado positivo en la prueba de laboratorio con infección por el ortopoxvirus mediante PCR positiva específica para ortopoxvirus. Y un caso descartado por laboratorio es un caso que se tomó, se conservó y se procesó de forma adecuada una muestra para el diagnóstico por laboratorio, pero el resultado fue negativo. Datos importantes de la viruela símica: tiene que tener una vigilancia intensificada en madres gestantes y puérperas, teniendo en cuenta que se ha documentado la transmisión intrauterina del virus, al igual que la transmisión de madre e hijo por contacto directo, aunque en pocos casos. Se debe realizar monitoreo de todos los nacidos de gestantes confirmadas por al menos 12 meses, garantizando la atención requerida del caso. Se debe garantizar la necropsia clínica del feto y placenta en caso de muertes fetales y realizar notificación superinmediata e inmediata por el sistema de notificación. Ante casos probables se debe recolectar exudado de vesículas, frotis de lesiones cutáneas, raspado o recolección de costras e hisopado faríngeo. En caso de muerte se debe garantizar la obtención de muestras de 2 por 1 centímetro de hígado, vaso, pulmón, cerebro, miocardio, médula ósea, riñón y lesión en piel. En caso de no contar con muestra de hisopado faríngeo, se recomienda tomar muestra de hisopado nasofaríngeo. La viruela símica de laboratorio tiene obtención de muestras en neonatos hijos de madres confirmadas. Durante la gestación se debe asegurar las siguientes muestras: muestra de sangre periférica, suero, muestra de orina, hisopado faríngeo e hisopado rectal. Si hay lesiones cutáneas o en mucosas, se debe realizar el hisopado de exudado de las lesiones o costras. Adicionalmente, se debe realizar seguimiento clínico al recién nacido para detectar lesiones cutáneas o en mucosas, fiebre y linfadenopatías durante 21 días. Si durante este tiempo el neonato presenta lesiones, se debe realizar la toma de muestras de estas junto con el hisopado orofaríngeo. El diagnóstico diferencial de estas enfermedades deben hacerse con rociola, eritema infeccioso, escarlatina, dengue, chikungunya, zika, COVID y mixed. Entonces acá podemos ver los casos donde también el dengue, el zika y el chikungunya cursan con manifestaciones dermatológicas. Entonces, por ejemplo, en el dengue hay un patrón inespecífico y tiene un inicio acral. En el Zika el patrón es maculopapular y tiene un inicio cefalocaudal. Y en el chikungunya el patrón es inespecífico, pero es centrifugal, o sea, compromete manos y plantas de los pies. En todos se ven exantema, en todos tienen prurito, todas las 3 enfermedades tienen conjuntivitis y, por ejemplo, en el chikungunya es donde más se presentan artralgias que en las otras 2, pero en las 3 enfermedades se presentan artralgias. Tenemos otros diagnósticos diferenciales de estas enfermedades que presentan manifestaciones dermatológicas como el eritema infeccioso por el parvovirus, donde observan el compromiso aquí de la región de las mejillas. El COVID-2019 también presenta lesiones maculopapulares como manifestaciones dermatológicas, la mononucleosis infecciosa, el prurigo estrófago, que también se pueden ver vesiculitas en zonas expuestas, la urticaria. Listo.
Muchas gracias por su atención. Soy Janet Parra, pediatra de urgencias de la Clínica Universitaria Colombia, y muy pronto recibirán el cuestionario para apropiación de conocimiento. Muchas gracias por su atención.